Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor René Ovidio Ramírez, pastor de Iglesia Cristiana Oasis de Misericordia, acá en la ciudad de Ilopango, en San Salvador, El Salvador. Y con mucho gusto tengo el privilegio de dirigirme a ustedes, a Iglesia Cristiana Bíblica en la Ciudad de México, y también a nuestros amados hermanos allá en Lomas de San Isidro. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Este es un gran privilegio que el Señor me concede a través de su pastor, hermano José Antonio, por quien también pues oramos y pedimos que el Señor restaure sus vidas, restaure su corazón, restaure su cuerpo, para que el Señor continúe siendo glorificado a través de su vida. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 73. Vamos a estar leyendo en esta oportunidad los versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 73, versículos del 1 al 3. Dice así el Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El tema que queremos meditar en esta mañana es en busca del verdadero deleite. Pareciera como si nosotros como seres humanos andamos buscando siempre cierta comodidad, un espacio, un tiempo donde nos sentimos nosotros cómodos, donde nos sentimos relajados. Y no nos damos cuenta de las implicaciones que esto tiene en nuestras vidas, porque ese es el deseo de nuestro corazón, y sin meditar, sin a tal grado que sufría al ver la prosperidad de los demás. Era una situación en la vida de Asaf, que es el escritor de ese salmo, que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y él sentía eso, esa inquietud, ese malestar, esa cólera, esa envidia. Así es como él mismo lo describe. Y este es un problema del cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta. El hecho de sentir esa envidia en nuestro corazón, no reflexionamos y no decimos, estoy siendo envidioso. No, porque eso es algo que quienes están a nuestro alrededor son los que nos ven esas actitudes en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. No obstante, Dios nos conoce al 100%. No obstante, nuestro Señor, que escudriña el corazón del hombre, Él se da cuenta. Él sabe lo que está pasando. Usted y yo no nos damos cuenta, no estamos conscientes, pero nuestro Dios escudriña nuestro corazón y Él llega hasta el fondo de nuestro ser, y Él se da cuenta de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Ahora bien, nosotros necesitamos reconocer que la incomodidad de Asaf no era tanto por las cosas que tenían los impíos, quienes le rodeaban a él. No era tanto por qué tantas cosas tenían, qué tantas cosas lograban. El problema de Asaf iba mucho más allá de solo envidiar lo que ellos tenían. Él envidiaba la vida tranquila de los impíos. Él se molestaba y decía, yo me estoy esforzando. Y el impío no se esfuerza en nada y le va bien.
y no tiene ningún problema. Y no es creyente. Y no tiene nada que ver con Dios. Y sin embargo, es prosperado. Lo primero que queremos ver en esta oportunidad es que la envidia es un sentimiento difícil de reconocer. Y él lo dice en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad. Asaf vivía en una gran agonía. Asaf vivía sufriendo internamente en su corazón. Vivía y se molestaba al ver a su alrededor. Dice el versículo 21, fíjese, del mismo Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se puede imaginar el grado de molestia que tenía Asaf con lo que veía a su alrededor? Dice que él sentía en su corazón esas punzadas de cólera. Versículo 22 dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí ya no solo está hablando de lo que él sentía de las demás personas, sino cómo a su juicio, a su parecer, cómo lo veía Dios a él. Él pensaba que Dios lo veía como una bestia por la cólera que él sentía. Asaf vivía una vida muy amargada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que él congregaba, que él era de los cantores, era de los músicos. Estaba sirviendo, estaba allí en el templo. Y sin embargo, esa era su realidad fuera de su congregación, fuera del templo, fuera del tabernáculo, fuera de aquel punto físico de encuentro con Dios. Dice que él mismo declara que la molestia en él era lo que pasaba. Dice en el versículo 5, mire, siempre moviéndonos aquí en el Salmo 73, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces, aquí estamos viendo una situación en la vida de Asaf, de cómo prosperaban, les iba bien y sin ningún grado de molestia de los impíos. Dice además en el versículo 13, él declara una situación que él sentía en aquel momento, en aquel tiempo atrás. Del momento en que está escribiendo el Salmo, es una situación en donde él está dando testimonio de algo que él vivió. El Salmo lo está escribiendo después de haber pasado esta experiencia. Dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él estaba llegando a un punto tal en donde decía, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve acercarme a Dios y los otros les va bien? A mí debería de irme bien, porque yo me acerco a Dios, porque yo le sirvo a Dios. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Se puede dar cuenta el grado de incomodidad que tenía Asaf? A tal grado que esta envidia le hizo pensar que en algún momento él podía haber dicho, de nada me sirve ser cristiano, no tengo ningún beneficio al ser cristiano, no recibo nada en esta tierra de ser cristiano. ¿Por qué? Porque a los impíos les va mejor que a mí. A los impíos les va mejor que a nosotros los cristianos. Dice que estuvo a punto de tirar la toalla. Estuvo a punto
de poder decir, ya no quiero nada con Dios y me voy a tornar, me voy a volver como los impíos para obtener la misma comodidad que ellos tienen. Y esto lo entendió hasta que entró a la presencia de Dios. ¿Se puede usted imaginar cómo es posible que alguien que está sirviendo, alguien que se está congregando, no pueda estar en la presencia de Dios? Y este hombre así lo hacía. Porque dice en el versículo 17, mire, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que le causó comodidad a Asaf no deja de quedar en una tela de duda. ¿Por qué? Porque dice que cuando él entró a la presencia de Dios, él lo que pudo ver es el fin de su caminar, el fin de su andar. Van a ir a un lugar de perdición eterna. Y entonces eso le produjo a él paz. La realidad de Asaf no la comprendió él por sí mismo. La realidad de Asaf no estaba en función de que alguien le dijera, mira Asaf, estás mal. Porque la realidad de Asaf la veían los que estaban a su alrededor. Y alguien pudo haberle dicho a Asaf, mira, tú estás siendo envidioso. Estás envidiando, te molesta, te incomoda lo que pasa, lo que viven los demás. Y tú no. Tú estás en escasez. Tú estás en angustia. Tú estás en enfermedades, en problemas económicos, en problemas de salud de tu familia. Y entonces una serie de situaciones que nadie se atrevió a decirse. Como muchos de nosotros, nadie se atreve a decirnos lo que pudieran estar viendo. Él estaba experimentando una situación de envidia por la calidad de vida de los impíos. Y nadie le podía decir a él que estaba esperando y que estaba confiando en alguien más para que mejorara su vida. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. Y es lo que declara el versículo 25, en donde nosotros podemos ver una interrogante que cada uno de nosotros podría decir, yo tengo una respuesta X y yo tengo una respuesta diferente. Miren, dice el Salmo 73, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está declarando el mismo Asaf? Asaf está diciendo, es que en los cielos no tengo a nadie más que me pueda ayudar en esta situación que yo estoy viviendo. No tengo a nadie en los cielos que me ayude. Muchas veces nosotros hemos experimentado la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Un ser con quien convivimos mucho tiempo. Puede ser su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, su hijo, su hija, el esposo, la esposa. Un ser querido, un hermano, una tía, alguien muy querido, alguien muy amado. Y nosotros pudiéramos pensar en ocasiones y decir, familiar mío, mamá que estás en los cielos, te dedico esto y feliz cumpleaños y
Y le decimos cosas, pero aquí Asaf dice, no tengo familiares que me puedan ayudar. No tengo a nadie sino solo a ti. El apóstol Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 8, versículo 34, y nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y esto es lo mismo que decía Asaf, no tengo a nadie en los cielos. Y Pablo lo menciona de otra manera diciendo, solo es Cristo el que intercede por mí ante el Padre, ante el trono de la gracia. No hay nadie más, únicamente nuestro Señor Jesucristo, quien es la complacencia del Padre. Nadie llega a esa categoría de poder decir que hay alguien más intercediendo a favor de alguien aquí en la tierra. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña, se insta a poderle pedir a alguien distinto de Dios para que nos ayude, para que interceda por nosotros. En la época de Asaf, muchos patriarcas ya habían partido de esta tierra. Moisés, Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob, ya habían muerto. Pero no vemos que en el Antiguo Testamento se enseñe a pedirles a ellos que le ayuden a alguien en esta tierra. Tuvieron una gran comunión con Dios, tuvieron ese servicio a Dios, intercedían por el pueblo aquí en la tierra, pero a nadie se le invita a pedirle a alguien que ya ha partido de esta tierra. Aunque lo hayan llorado y el pueblo gimió, pero ya después de la partida, nunca se le enseñó a orar a ellos. Tampoco se enseñó a pedirle a los símbolos que habían dentro del tabernáculo. Ahí estaban los utensilios, ahí estaban las cosas, pero jamás se nos enseña a utilizarlos. No se podía orar por el arca, por el candelabro, porque nada más eran cosas materiales. Pero bueno, la Escritura nos enseña exclusivamente a poderle orar y buscar el rostro del Señor continuamente, como lo declara Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que nos dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Nos insta, nos llama, nos enseña, nos motiva a que nuestra dependencia constante de todos los días sea de buscar el rostro del Señor. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué está usted viviendo a diario? No importa qué sea, busque el rostro del Señor. Está en una situación difícil, en una situación adversa, en una prueba, busque el rostro de Dios. Porque de esa manera, entrando a buscar el rostro de Dios, vamos a entender que el plan de Dios no es la prosperidad humana aquí en esta tierra. Vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Y vamos a poder ser agradecidos con nuestro Señor. El salmista lo declara en el 121, versículo 2. Dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista estaba consciente acá que nadie más le podía ayudar en lo que estaba viviendo. Está declarando buscar continuamente a Dios. Fíjese, aquí en esta expresión del Salmo 121:2, no dice que está delante de Dios y está recibiendo el socorro. No está diciendo eso. Está dando fe, está afirmando que el socorro viene de Jehová. O sea, lo que está determinando es que
al estar buscando el rostro del Señor continuamente, sabe que lo que va a recibir es el socorro de Jehová. Tarde o temprano, de una forma u otra, pero va a recibir la ayuda, la fortaleza, que el Señor nos tome de la mano y nos saque de la situación que estamos viviendo, cualquiera que sea. Entonces, no necesitamos estar dirigiendo nuestras oraciones o expresiones a alguien que ya falleció, y menos a alguien que esté vivo, estarle pidiendo y confiando en su ayuda, confiando que nos van a extender su mano. Muchas veces nosotros confiamos más en lo que alguien nos promete, en lo que alguien nos dice. Dice, sí, mira, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, no importa lo que sea, avísame, búscame. Y cuando lo hacemos, no está, ha salido, está ocupado, se le arruinó el teléfono, cambió de teléfono, cualquier situación. Recuerdo que en mi época de juventud pasé en alguna de las ocasiones sin empleo, y busqué a personas con quien había trabajado y ya no estaban en el mismo lugar, estaban en otras empresas. Lo busqué y ellos me dijeron, dos, tres me dijeron, como no, sí, mira, sí, te vamos a dar la oportunidad. Personas como tú son las que necesitamos porque tienes experiencia, porque conoces el trabajo. Y hasta la fecha, 30 años después, estoy esperando que me avisen, que me digan, mira, ven a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, sin darnos cuenta, confiamos más en las personas que en el socorro de Jehová. Confiamos más en lo que nos dicen los amigos que lo que nos dice el Señor. Y sufrimos decepciones. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo lo que decía el salmista. En la tierra nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? ¿Quién podemos decir que está intercediendo por nosotros? ¿Quién es quién o qué es lo que nos puede traer paz al corazón? De tal manera que podamos reconocer diciendo, Señor, estoy viviendo en la forma que tú quieres que yo viva. Señor, a lo que tú quieras obrar en mi vida. Lo tercero que queremos ver en esta oportunidad es lo que decía el salmista en el versículo 25. Al final del versículo 25 del Salmo 73. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces aquí está hablando de los dos lugares en donde podría haber alguna ayuda. En los cielos, alguien que ya partió, alguien que ya falleció, no nos puede ayudar. Y en la tierra dice, bueno, aquí puedo ver circunstancias, puedo ver personas, puedo ver conveniencias. Pero dice el salmista, en la tierra, hoy, decía Asaf, hoy en ese momento, hoy en el presente, antes no, porque antes estaba buscando, tenía envidia que se guardaba, envidia que carcomía su corazón, envidia que exteriorizaba en molestia, en cólera, en gritos, en pleitos, en disensiones. Pero ahora está diciendo, hoy ya no deseo la vida de los impíos, ya no deseo la prosperidad de los impíos, ya no deseo la comodidad de los impíos, ya no deseo
el que ellos lleven su vida tranquila. ¿Cómo la obtuvieron? No me importa. ¿Cómo se hicieron de eso? No lo sé, ni quiero saber, aunque unos digan una cosa, otros digan otra. Nada deseo en esta tierra fuera de ti. Llegar a esa conclusión no es fácil. No es fácil porque no consistió en que el pastor me haya dicho algo, me haya enseñado. No consistió en que mi esposa me haya dicho algo. No consistió en que el esposo le haya dicho algo a ella. No consistió en que lo hayan confrontado, sino que entró a la presencia del Señor y ahí entendió. Entonces, después de envidiar la vida de los impíos, Asaf ya no anhelaba ese tipo de vida. Dice el Salmo 16, miren, versículo 5, búsquelo por favor. Salmo 16, 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Mire aquí cómo cambia el enfoque, cómo cambia la oración, cómo cambia la percepción del creyente. Porque entonces aquí ya está diciendo, el salmista está diciendo, no es lo mismo. Ya no quiero envidiar, ya no quiero desear, sino que a ti te anhelo, Señor. A ti te deseo, Señor. Ya no quiero más lo que yo antes pensaba, lo que yo antes envidiaba. Señor, que seas tú mi anhelo, mi deseo. Señor, tú sustentas mi suerte. Mire, fíjese, cuando decimos mi copa está rebosando, estamos hablando del corazón. Y aquí el salmista está diciendo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, de mi corazón, Señor. Señor, hoy ya no es como antes. Ahora tú me llenas, Señor. Ahora tú me satisfaces. Ya, pero eres tú en mi vida, Señor, en mi copa, en mi corazón, que me permite vivir una vida en paz, en tranquilidad, en donde el anhelo de la comodidad que veía Asaf es cambiado. Es cambiado en su interior, en su corazón. Mire cómo lo presenta el Salmo 17, versículo 15. Salmos 17, 15. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mire cómo cambia la oración del creyente. Mire cómo cambia aquí el pensamiento del creyente. Porque aquí está sustituyendo la comodidad, la vida placentera, por la persona de Dios. Porque está diciendo: aquí en esta tierra ya no voy a estar satisfecho hasta que un día, Señor, despierte según el plan que tú tienes trazado para mi vida. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, Señor. Porque en esta tierra no va a ser posible. Necesitamos pedirle al Señor que cambie nuestras valoraciones. Necesitamos decirle al Señor que nos enseñe a confiar, a depender de Él. Pero no como una lección aprendida, no como cuando nos preguntan algo y nosotros tenemos la respuesta, sino como una experiencia en el corazón, como una experiencia en la parte interna del hombre y no solo en el conocimiento. Y eso solo Dios lo puede hacer. Colosenses, decía el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
Esta es la invitación que nos hace el apóstol Pablo en relación a el cumplimiento de lo que decía el salmista. En la tierra nada deseo. No deseo nada de confianza, de confiar, de pedir, de esperar algo de alguien en esta tierra. Poner la mira nos hace el llamado no a buscar físicamente con nuestros ojos naturales y alzarlo y ver las nubes o ver las estrellas, ver el sol, ver la luna. No, está hablando de esa invitación a que nuestra confianza, que nuestra esperanza, que nuestras metas, que nuestra meta sea Él en forma singular. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La invitación a depender, a amar, a no desear nada en esta tierra que no sea el Señor. Hoy en día encontramos en el diario vivir, en el mundo normal, natural, expresiones como: tú puedes hacerlo, tú lo puedes conseguir, persigue tus sueños, tú eres el constructor de tu futuro, has sido empoderado, y muchas expresiones que nos invitan a la autoconfianza, es decir, yo puedo, yo lo lograré, yo tengo que rebuscarme en hacer las cosas. Pero estas son expresiones que nos alejan de la invitación que nos hace el apóstol Pablo y el salmista. Y hay momentos de prueba en donde nosotros podemos evaluarnos para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Hay situaciones adversas, difíciles, desagradables. Hay situaciones en donde sentimos como que estamos en el agua y el agua está llegando a la nariz y estamos a punto de fallecer. Y es como lo presenta el profeta Habacuc. El profeta Habacuc nos dice en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y versículos 17 y 18. Mire qué invitación más extraña. Una invitación que no tiene lógica, no tiene manera de poder decir un psicólogo natural, de decir, eso no tiene sentido. Pero el profeta Habacuc nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se puede imaginar usted la situación, la adversidad de alguien que no tenga unos ingresos fijos, ingresos seguros para su alimento, para el sostén diario? Y que pueda decir: yo me gozo en el Señor, yo me gozo en mi Dios, aunque no tenga nada. ¿Recuerda a aquel mendigo que comía de las migas del rico? La Biblia no describe de que Lázaro estuviera diciéndole al Señor: Señor, sácame de aquí. Señor, llévame a un punto necesario para poder sobrevivir económicamente hablando. No tenía ni para comer. Pero no lo vemos pidiendo, demandando, proclamando, declarando. De ninguna manera. Habacuc nos dice: me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el alimento, las medicinas son para este cuerpo. Pero él estaba dándole más importancia, prioridad, valor a la persona de Dios, a la persona de nuestro Señor. De tal manera
que si alguien podía confiar en sus capacidades, de tal manera que si alguien podía decir, yo tengo experiencia, a este tipo de personas, yo le quiero leer lo que el apóstol Pablo le decía a los filipenses en cuanto a su experiencia personal, en cuanto a lo que él vivía. Y dice a los Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo lo podría hacer, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de una casta religiosa de lo máximo. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como lo decía el salmista, en la tierra nada deseo, ni siquiera confiar en mi capacidad. Versículo 8. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo estaba diciendo, antes de mi encuentro con el Señor, antes de que el Señor me rescatara, antes de que el Señor me encontrara perdido en el pecado, antes yo tengo cosas de que me podría gloriar. Porque eso no las había perdido. O sea, seguía siendo un judío, él seguía siendo circuncidado, él guardaba todavía el título de fariseo. Pero él dice, todo esto es ya una pérdida. Fíjese, no solamente está diciendo, esto ya no lo quiero, sino está diciendo, lo estimo por basura. Claro. ¿Por qué basura? Porque lo estaba poniendo en comparación con el Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Estamos en Filipenses capítulo 3. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas son expresiones que uno puede decir, yo ya conozco ese versículo, yo ya me lo puedo de memoria. Cuidado, porque estaríamos cayendo en la misma situación que vivió el salmista, en donde no se daba cuenta que estaba viviendo de esa manera, en donde no se percataba cuál era su realidad, en donde él pensaba que todo estaba normal, pero las demás personas que le rodeaban eran los que percibían la realidad que él estaba viviendo. Entonces, es necesario que nosotros decir, Señor, escudriña mi corazón. Señor, escudriña lo que hay en lo profundo de mi ser. Y que yo realmente pueda decir, en esta tierra, nada deseo. Pero como una realidad, porque cuando eso es una realidad, ya no hay quejas, ya no hay molestias, ya no hay demandas, ya no hay aquella incomodidad que me
produce lo que me hicieron. Poder llegar a experimentar, a vivir, a que sea una realidad lo que decía el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Pedro nos dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero no precioso de bonito, no precioso de lindo, no. Está hablando de precioso en cuanto a estima, en cuanto a reconocer el valor que Él tiene en sí mismo. Él es precioso, Él es de mucha estima, Él es de mucho valor. Porque es entonces cuando las demás cosas pierden su peso. Él es precioso. Pero este cambio no es psicológico, no es algo que yo me pueda proponer mentalmente y pensar que lo voy a lograr en una semana, en un mes, que yo piense, que yo esté meditando en aquello y que yo... Es algo que solo Dios puede hacer en nuestro corazón. Asaf, el salmista Asaf, escribe el capítulo 73, no en el momento que él estaba viviendo esa situación, porque cuando la estaba viviendo, la envidia, los celos, cuando él lo estaba viviendo, vivía ensimismado en sus molestias, en sus cóleras, y no se percataba de su realidad. Entonces él lo escribe hasta después que el Señor hizo la obra en su corazón. Y entonces dice, después, dice, yo así estaba, yo así vivía, yo así me sentía, casi se resbalan mis pies. Él hace mención de expresiones aquí en el Salmo 73, en donde da por sentado lo que estamos afirmando. Que mientras él vivía en esa envidia, en esa molestia, él no reconocía al Señor y solo tenía ojos, solo tenía para estar meditando en quienes le rodeaban. Y veía su prosperidad, y veía su comodidad. Expresiones como las que menciona aquí en el Salmo, en donde dice, porque te envidia. No dice, tengo envidia. Está hablando de algo que ya había vivido y que tenía en ese momento ya la potestad, la autoridad, el respaldo de Dios para poder escribir este salmo. Dice, en mi corazón sentía pulsadas, dice el versículo 21. Sentía en el pasado, en ese momento, en esa vida, en ese periodo de tiempo. No dice, siento punzadas. Tan torpe era yo, dice. No entendía. Era como una bestia, dice el versículo 22. Pero todo, usted ve el tiempo de estos verbos, está hablando el pasado. Nosotros, dependiendo de lo que estemos viviendo, así vamos a poder decir, no, yo me siento bien, yo estoy bien, y estar expresando esas molestias y esas cóleras. Señor, haga la obra. Un comentarista, hablando de lo que produce la amargura por la envidia, dice así: la amargura a veces impide que la mente piense con claridad y conduce a precipitadas generalizaciones
que no son completamente exactas, como las que aparecen en este Salmo 73. Generaliza las cosas en forma precipitada, de que no le da importancia a sus cóleras, a su enojo, a su envidia. Asaf, en toda su vida pasada, vivía en envidia. Así se congregaba, así llegaba a cantar, así llegaba como músico, así se congregaba, así llegaba, así servía. Pero todo eso cambió en su interior, hasta que el Señor lo tomó de la mano y fue guiado hasta su presencia. Fue el Señor el que tomó de tal que él se diera cuenta que todas sus cóleras y todas sus angustias y toda su molestia no estaban fundamentados en algo de Dios, en un sentir de Dios en su corazón. Dice en el Salmo 73, versículos 23 y 24, dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Asaf estaba reconociendo: Señor, tú me tomaste. Tú me llevaste hasta tu presencia. Y ahí comprendí, Señor. Ahí entendí mi realidad. El problema no era tanto la realidad de los demás, sino mi realidad, mi situación, mi relación con Dios. Fue tomado de la mano, fue introducido hasta la presencia del Señor para que desviara al ver las cosas que encontraría en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y entonces cambia su perspectiva, cambia su manera de valorar las cosas, cambia su manera de ver a las personas que le rodean, cambia la manera de poder ver que las personas vivían bien, en comodidad, sin mayores esfuerzos, y todo le salía bien. Y todo eso cambió. Dice en el versículo 25 de nuestro Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, haya comida o no haya comida, haya trabajo o no haya trabajo, haya salud o haya enfermedad, en pobreza y en riqueza, en las buenas y en las malas, Señor, nada deseo en esta tierra sino a ti. Nada deseo, Señor, de todo lo que veo aquí, sino a ti nada más. Hasta que tú me introdujiste, hasta que tú me llevaste, puedo decir, nada deseo en esta tierra. Necesitamos pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Como lo dijo el salmista: Señor, examíname. Señor, pruébame. Señor, llega hasta lo profundo de mi interior. Señor, llega ahí en el Salmo 50. Señor, llega allá en las entrañas. Señor, llega hasta ahí, porque yo no me doy cuenta. Necesitamos, Señor, que seas tú quien me lleve hasta su presencia y que me haga ver lo precioso que tú eres, para que las demás cosas en forma horizontal pierdan su peso, pierdan su valor para mí. Que todo deseo terrenal pierda su peso. Como lo describió Salomón en Cantares capítulo 1, versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos.
El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Pero Señor, si tú no lo haces, yo no puedo correr hacia ti. Porque voy a estar viviendo en esa envidia, en ese celo. Señor, si tú no me introduces, Juan, y me llevas a apreciarte, Señor, atráeme, llévame, condúceme, y en pos de ti correremos. Señor, podemos declarar delante de Él que es necesaria esa evaluación, que la haga el Señor, no que la haga un hermano, no que la haga alguna persona, el esposo, la esposa, el hijo, el papá, no, es el Señor el que nos debe de examinar y evaluar, y entonces será evidente la envidia que está escondida en el profundo del corazón. Nuestra vida está llena de quejas contra el sistema, de quejas contra lo que hacen los grandes, de quejas por cualquier circunstancia, por lo que me hicieron, por lo que me hizo el jefe, por lo que me hizo un compañero, lo que me arrebataron, lo que me quitaron, me robaron. Todas esas quejas tienen un origen en nuestro corazón. Y después de los momentos de cólera, después de ese reproche que nosotros le podemos hacer a alguien, pregúntese, o pregúntele al Señor mejor: Señor, si lo que acabo de hacer te ha honrado a ti, si esa molestia que tuve, Señor, ¿en qué te honró y qué te glorificó? Es una muestra de nuestra necesidad espiritual. Es necesario que le pidamos al Señor que escudriñe para ver si hay envidia en nuestro corazón. Y de esa manera poder experimentar y poder decir: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Aunque no haya comida, aunque no haya el aceite de oliva, aunque no haya ovejas, aunque no hayan vacas, aunque no haya trigo, aunque no haya aceite, aunque no tenga lo necesario, con todo yo me gozaré en Dios, mi Salvador. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que escudriñes mi corazón primeramente. Señor, yo no percibo, no me doy cuenta de esa envidia que hay en mi interior. Pero Señor, tú me conoces. Señor, tú lo sabes todo. Ante ti no puedo esconder nada, Señor. Sí puedo imitar muchas cosas, sí puedo esconder, sí puedo disfrazar para que no se den cuenta. Pero Señor, perdóname y tómame de la mano, Señor. Introdúceme a tu presencia para que yo pueda apreciar quién eres tú, para que pueda valorar el alto precio y que las demás cosas terrenales pierdan su peso, el peso que yo les he dado. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos allá en México, que tú, Señor, puedas obrar, que tú puedas obrar y traer ese desafío, ese reto personal en el corazón de cada uno. Porque el propósito tuyo, Señor, en esta situación es llevarnos a apreciarte a ti, de que tú eres precioso, que tú eres precio, y que así te estimemos, Señor, y que así te amemos, Señor, y que así vivamos, Señor, y que así nos demos a ti.
en todo nuestro ser. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Que esa sea nuestra expresión. Y que en esta tierra nada deseo sino solo a ti. Que esa sea nuestra realidad, Padre. Y la de mis hermanos allá en México. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que nuestro Dios pueda traer esta palabra a su corazón. No a su mente, sino a su corazón. Les amamos mucho, amados hermanos. Saludos, mi amado hermano José Antonio Santamaría. Hermano José Antonio Leiva, que el Señor le bendiga.